Hola para todos, hablando de la Parashat de Rabbeinu Shmuel Colombre, te digo Meir Kalmus. Estamos en Parashat Miketz, en la salvación de Yosef, que sube para el gobierno. Todos los sueños que hablamos tanto semana pasada, semana anterior, se concretizan. Yosef tiene la humildad delante de Paró y decir: todos los sueños que voy a resolver para Paró no son mi fuerza, es la fuerza de Dios. Por mérito de eso, mi ver, recibió la posición de rey, subrey, virrey de Egipto. Y la historia se cambia. Los hermanos están en Israel con hambre, viene para el Egipto para traer un poco de comida, un poco de trigo, para comer, y Yosef los reconoce y empieza acá una trucas que Yosef, una saga que Yosef empieza a comportar de manera muy dura contra los hermanos, y muchas veces los engaña y los lleva y los trae, lo acusa de que son ladrones, espías, sí. Después cuando viene una historia cumplida ahora, pero todo envuelta es un camino que yo concordo, que veo que en el final de las cuentas, quien conoce la historia lleva a los hermanos a se juntar en Yosef más una vez y reconocer el equívoco que hicieron cuando vendieron a Yosef. Pero ¿de dónde Yosef sacó la idea y la osadía de hacer algo tan extremo? De ponerlos tan a prueba. De ponerlos a una prueba tan dura. Y yo no sé de dónde se saca fuerzas emocionales para eso. Vamos a encontrar que no fue fácil. A mí me parece que la Torah da unos indicios, primero, de que él emocionalmente sufrió. Que él sufrió, de que eso la Torah nos los trae esto cuando los hermanos se comentan entre ellos, que esto nos pasa porque no vimos su sufrimiento. O sea, primero Yosef tuvo un quiebre emocional, se ve, cuando estaba tirado en el pozo, cuando lo vendieron, se ve que ahí fue muy, muy duro para él. Después tal vez puede ser que haya sido también muy duro para él. Por ser duro, no es venganza, claro no, que no es venganza. Todavía no lleguemos a eso, pero después también puede ser que Yosef se fue construyendo, que también le fue difícil, que él, por ejemplo, con la esposa de Potifar no quiso hacer nada prohibido, diciendo que si iba a hacer algo así iba a ser un pecado para Dios. Y la consecuencia es que él también, por no querer hacer nada prohibido con la mujer de Potifar, va a terminar en la cárcel también. O sea que otro quiebre más, tal vez, que algo que le fue muy difícil. Yo quiero ser recto, incluso por ser recto estoy sufriendo. Una prueba muy difícil. Es una prueba muy, muy, muy difícil. Él también vio sufriendo a los dos ministros del rey, y a ver que los vio sufriendo en la cárcel, y me imagino lo que él habrá sufrido después de que dio la respuesta correcta al ministro que fue reconstituido a su puesto y que se olvida de él. O sea, Yosef, más 2 años. Sí, fue olvidado. O sea, Yosef pasó varias emociones muy, muy difíciles. Si yo quiero ver de dónde Yosef saca la idea, la fuerza y la fuerza de ver eso, es tal vez aquella persona que sufrió y que vio una situación, a veces ciertas cosas ya está como de eso, es como una vacuna, una inyección. A veces cuando a uno le ponen una pequeña parte de un virus, a veces ya uno está vacunado y uno tiene anticuerpos para toda esa enfermedad. Entonces, si tenía que ser algo emocional muy fuerte, a mí me parece que él aprendió de ser el niño mimado de su padre, que le regalaba ropa especial, que todos iban a trabajar y él no estaba trabajando con todos. De eso él pasó a ser aquel que tuvo muchos sufrimientos en sí. Entonces él aprendió un poco emocionalmente cómo es la vida, que la vida no es tan fácil y que a veces hay que ver un poco lo que sucede. A mí me parece que después de eso, de lo que él sufrió, de lo que él vio, él tal vez él era súper inteligente, y lo vemos de cómo se manejó con Paró, de todas las soluciones que le dio a la situación de los 7 años, y de cómo 7 años que iba, como gobernante también, que iba a ver cosas, y como gobernante, como compraba las cosas y hacía todo de una manera correcta.
para el gobierno de Paró. Sabemos que era una persona muy inteligente. Sí. Y a mí me parece que él llegó a la conclusión de que si la historia nuestra, de mía y de mis hermanos, empezó en los momentos que mis hermanos estaban dispuestos a dejar uno de ellos, estaban dispuestos a abandonarlo, entonces él llega a la conclusión de que hay que, si me vuelvo a encontrar con esta gente, hay que probar de que ellos cambiaron de actitud, de que no se deja más un hermano perdido. Hay veces nuestros sabios nos dicen que aquel que tiene piedad por una persona cruel, finalmente sí va a tener... Queda cruel con personas que te piedad. Que tienen piadosas. Si él no hacía nada, veía a los hermanos y decía, bueno, no sucedió nada, entonces puede ser que él en este momento estaba teniendo piedad. Pero tener piedad por alguien que fue cruel y no cambió, no es algo bueno, porque va a tal vez seguir haciendo sus actos de crueldad. ¿Entiende? Entonces tal vez Yosef actuó de la manera que después nuestros sabios nos van a enseñar, que no actúes con piedad si alguien es cruel. Entonces, ¿qué era lo que Yosef tenía que probar? Si siguen siendo crueles y son capaces de abandonar a un hermano. Entonces, bueno, él se tomó todo tipo de licencias de cómo probar a los hermanos en situaciones reales que ellos no sabían que eran toda una actuación, para ver verdaderamente eso. A mí me parece que es impresionante lo que Yosef hace. Poner a prueba a todos sus hermanos para ver si siguen siendo crueles o no, sin que ellos se den cuenta, es un gran actor, Yosef. Sí, a mí me parece, tal vez se puede acrescentar, tal vez, que yo estoy convencido 100% que en determinado momento, no sé dónde exactamente, en la prisión, o cuando salió de prisión, cuando salió con certeza, pero en determinado momento en la prisión, Yosef se tornó un poco un profeta. Tenía una conexión muy íntima con Dios, un Ruach HaKodesh, como llamamos en hebreo, una conexión directa. La prueba es que cuando Paró lo pregunta, ¿y qué es el sueño? Dijo, no soy yo que estoy hablando, es Dios. O sea, es como que está se presentando como un profeta, con toda la humildad, pero cuando diciendo, no soy yo, Yosef. Elohim Yanesh non Paró. Dios va a dar las respuestas para Paró. Está bien, pero eso cómo se conecta con los hermanos. Ahora, no, eso quiero acrescentar, que tal vez entonces quiere decir, por ejemplo, aquí me parece que el Ramban Nachmanides dice que Yosef, cuando miró a los hermanos, se le recordó de los sueños y sintió que tiene que concretizar los sueños. Entonces lo pregunta, mira, ¿quién te puso en posición de concretizador de sueños? Que cada uno que va a soñar un sueño va ahora a hacer, es todo permitido ahora, lógicamente, sí, para... o tenés que hacer realidad el sueño de todo. Sí, soñaste, bueno, deja que Dios haga el trabajo. Ya tenía casi hazaká, ya tenía una posición muy fuerte Yosef esta vez, porque ya venía de 2 sueños concretados cuando se encuentra con los hermanos. Una grande parte. El sueño de los ministros de Paró, de quien iba a ser restituido a su puesto y quien iba a ser colgado, fue cierto. Y el sueño de Paró de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas fue cierto. Entonces cuando lo vea ahora todos los hermanos, tenían que agarrarse para pensar que ese sueño también. La pregunta es, en términos éticos, que no quiere hacer algo tan extremo para concretizar sueños. Deja que Dios concretice los sueños, es el trabajo de Dios y no de usted. Pero esa es justamente la respuesta, me parece. Ya no es más Dios o Yosef. Yosef no es Dios, pero Yosef estaba conectado de una manera muy, muy íntima ya con la voluntad divina también. Tenía Ruach HaKodesh. Y cuando vio a los hermanos, entendió con su alma delicada que ya tenía, que esa es la voluntad de Dios ahora. O sea, la voluntad de Dios ahora es que yo concretice el sueño para hacer la paz entre yo y los hermanos, que comprendan. Había una voluntad de Yosef de concretizar los sueños para hacer la paz dentro del grupo, de la familia, pero más una vez, todo conectando con Dios. No es que él que está hablando, como dijo Paró, es Dios que está hablando ahora. Yo sé cuál es la voluntad divina ahora y voy a hacerlo hasta el final, aún que es muy difícil para mí. Estoy un poco ya acostumbrado con lo que pasó en la prisión. Es difícil para mí, yo voy a sufrir. Se ve que en el final de la parasha se empieza a llorar también, porque no tiene más fuerzas para aguantar la situación emocional. O sea, no es fácil, pero al final de las cuentas es como una prueba de Dios. Tal vez la última prueba de Dios para Yosef, como quien diciendo, sos misericordioso, ¿no? Pero ahora, como dijiste, si eres cruel con ellos, esa es la misericordia que puede hacerlo, para que haga que haya paz entre ustedes
y que el papá también perdone a tus hermanos, eso es lo que hay que ser hecho ahora. O sea, tú lo ves como que es algo que le vino una iluminación divina que los tenía Así que... me parece. Eso es lo que te No parece. me puedo imaginar otra situación que alguien hace algo tan extremo solo por manipulación para hacer las paces. A mí lo que me parece no es que él quiso hacer la paz, lo que él quiso hacer, quiso probar si ellos cambiaron. Los voy a ayudar a ellos. Ahora Yosef estaba en la posibilidad de decidir si los ayudaba o no. Entonces se puede llamarlos, entonces decir, yo soy Yosef. De acuerdo con la reacción, preguntarles que si piden chubá, si piden disculpas, etc. Como personas normales que se encuentran. Si fuese una historia, usted si estuviera en lugar de Yosef, ¿qué ibas a hacer? Yo soy Yosef. ¿Y ahora qué dicen ustedes de la venda? ¿Pero qué van a decir? Yosef era muy inteligente. Estaba cierto, perdonaba, entonces no quiere decir que hicieron teshuva, si no. Cuando uno piensa que el otro hizo algo muy malo, uno de los peores métodos de resolver conflictos es decirle, ¿por qué hiciste esto malo? Esa no es la manera. Me parece que Yosef era un genio en varias cosas. Y otro de los genios que Yosef tenía era el tema de cómo ver si esto cambió. Y si yo los tengo que ayudar, yo tengo que ver que ellos no son más crueles, que ellos son ahora que tienen piedad. Pero podemos ver las distintas visiones. Sí, porque si yo no pongo a Dios en la historia, mi problema es que eso crea una situación que cada uno puede ahora empezar a decir, yo puedo hacer manipulaciones con personas para que hagan chubá, por ejemplo, en una familia, y hacerlos mal para que al final se sea bien. Se puede llegar muy lejos en las conclusiones que yo no concordo, que pueden ser siempre ciertas en cualquier situación. Se puede estudiar de Yosef, lo que Yosef hizo para nuestras vidas. Solo lo que se puede estudiar es la humildad de Yosef, que estaba conectado con Dios, y estaba dispuesto a hacer la voluntad divina, cuando tenía certeza que es la voluntad divina, para aproximar a los hermanos, acercar a los hermanos más una vez en la familia también. Entonces, que podemos tener unión entre todos los hermanos también, entre el pueblo de Israel, entre el pueblo de Israel y el mundo también. Y que tenemos todos un Shabbat Shalom.